Después de más de 6 meses de misterio, Sanyo Gutiérrez ha desvelado la que es su nueva marca, Siux. Pero ¿quieres saber por qué realmente ha fichado por Siux y sobre todo cómo será su próxima pala? Hola a todos jugadores, soy Pablo y os doy la bienvenida a un nuevo cuarto set. Muchísima gente lo cubraba con que Sanyo iba a firmar por Nox, por Wilson, por Adidas, por Babolat, pero ya es oficial, Sanyo se ha unido a Siux. De hecho, solamente un día antes de que se hiciera oficial ya se confirmó a través del siguiente spoiler en un anuncio de Sanyo, a ver quién se da cuenta. Para aquellos que hayáis tenido buena vista, efectivamente se veía la S característica de Siux en el overgrip de Sanyo. De esta manera, Sanyo ha podido firmar con 38 años su último gran contrato porque realmente no se ha anunciado por cuántos años ha firmado con Siux. Por poner un poquito de contexto, por ejemplo, Vela con 40 años firmó por 10 años con Wilson. Ahora bien, ¿cómo ha sucedido todo y cómo es la pala con la que está jugando Sanyo? Bueno, partamos realmente de diciembre de 2021, el 31 de diciembre, que es cuando finalizó el contrato de Sanyo con Head. Ya pudimos ver en los entrenamientos de pretemporada a Sanyo entrenando con esa pala negra, luego Sanyo se quitó de la biografía de Instagram a Head, luego se quitó la ropa de Head, poquito a poco iba descartando absolutamente todo de Head. Pero la pregunta era ¿por qué carajo Sanyo no anunciaba su nueva marca? La razón es que Head tenía un derecho de tanteo y de retracto de 6 meses. Eso significa que si Sanyo presentaba a Head una oferta de cualquier potencial patrocinador, Head, si igualaba esa oferta, seguía pudiendo tener a Sanyo dentro de su equipo. Es decir, desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 1 de julio de 2022, Head podía igualar la oferta que Sanyo presentó de Siux. Pero como Head no igualó la oferta, Sanyo ha tenido que disputar esos 6 meses de competición con una marca blanca, en este caso con una marca negra porque la pala era negra y no tenía ningún logo. Pero un gesto que me entristece por ambas partes, tanto por la de Sanyo como por la de Head, es que ninguno de los dos se ha despedido del otro después de tantos años juntos. Aunque obviamente no tengo ni idea de cómo habrán sido las negociaciones y la parte personal, porque a lo mejor ha habido movidas, vete tú a saber. Lo que sí puede ser un buen gesto es que lleguemos a 100.000 suscriptores cuanto antes para hacer un sorteo en exclusiva de la nueva pala de Sanyo. Otra de las preguntas claves es ¿por qué Siux? En primer lugar, porque Siux pertenece a Padel Nuestro y Padel Nuestro es uno de los principales patrocinadores del proyecto de vida de Sanyo Gutiérrez, que es su academia. Y es curioso también que en la academia de Sanyo, aparte de ser Padel Nuestro patrocinador, también lo es Head. Porque recordad que esa academia de Sanyo es también la academia de tenis de Ferrero y se han unido juntos. Y Head es el patrocinador principal de Ferrero y de la academia de tenis, así que Head va a estar por ahí siempre pendiente. De esta manera, Siux queda dentro del top 20 de jugadores del World Padel Tour con 4, con Sanyo, con Stupa, con Lucho Capra y con Javi Ruiz. Empata con Bull Padel, que tiene a Paquito Dineno y Chingoto Tello como las marcas que más jugadores profesionales dentro del top 20 patrocinan. Y obviamente el motivo principal de por qué Siux es que al final Siux le pagará bastante más que Head a Sanyo por ser su patrocinador principal. Ahora bien, ¿recordáis que estaba la posibilidad de que Sanyo se volviera a unir a Vision, ya que Vision pertenece a Padel Nuestro? ¿Por qué al final Sanyo o Padel Nuestro se han decidido a firmar a Sanyo con Siux? Realmente imagino que el planteamiento que han tenido es que prefieren potenciar una marca que está viva a intentar renacer una que está muerta. Pero personalmente me hubiera gustado muchísimo más ver un Vision Sanyo al más puro estilo Wilson Vela. Pero muchos de vosotros me habéis pasado imágenes de las últimas horas de los últimos partidos e incluso entrenamientos de Sanyo donde se le veía utilizar zapatos o zapatillas, mejor dicho, Asics. Si nos ponemos a pensar, Stupa utiliza zapatillas Nike, Lucho Capra y Javi Ruiz utilizan zapatillas Bull Padel y esto tiene una explicación súper sencilla y es que Siux, o Padel Nuestro en general, no producen zapatillas. Pero el caso de Siux no es el único, sino que también, por ejemplo, Barleon no produce zapatillas por el momento y sus jugadores patrocinados utilizan zapatillas Nike. Por lo tanto, queda un poquito la duda de si Asics es patrocinador de Sanyo o simplemente Sanyo le gustan las zapatillas Asics y se las ha comprado. Ahora bien, pasemos a analizar la pala que ha estado usando Sanyo hasta ahora. Muchos de vosotros os disteis cuenta, pero es que la pala de Sanyo, la que ha estado utilizando durante estos 6 meses, es prácticamente igual, por no decir la misma, a la de Stupa. Si nos fijamos en la forma, en el molde de la pala, vemos que a simple vista es el mismo, es la misma forma, esa forma lágrima que tiene la pala de Stupa,
pues reflejada en la pala de Sanyo. El agujereado de la pala es el mismo, la misma cantidad de agujeros, la misma distribución de agujeros es exactamente igual. La mayor duda que tengo es en el puente de la pala, ya que ese brazo intermedio en la pala de Stupa parece que cae un poquito más en forma de V y en la pala de Sanyo es completamente recto. Sin embargo, si nos fijamos en los brazos del puente vemos que tienen los mismos rasgos, las mismas, no sé, particularidades que tiene la pala de Stupa en la pala de Sanyo. Es decir, que si tuviera que apostar dinero diría que es la misma pala, por lo menos por ahora. Como vosotros tenéis la vista mejor que yo, si pensáis que esta pala de Sanyo es la misma de Stupa, dejad un buen like al vídeo, y si pensáis que no, dejad otro like al vídeo para ver cuántos likes recibe esta nueva varita de Sanyo. Pese a que la pala parece exactamente la misma, hay un detalle que Sanyo ha ido cambiando con el paso de los partidos. Y es que hemos visto a Sanyo probar dos tipos de carbono distinto, por lo menos el superficial, que era un 12K y un 24K. Sin embargo, los últimos partidos y sus últimas victorias las ha jugado, las ha competido con el carbono 24K, así que imagino yo que será su preferido. No obstante, eso es una mala noticia para nosotros porque cuanto mayor es la K, generalmente mayor es el precio del producto. Actualización de última hora porque mientras estaba editando, uno de vosotros me ha hecho llegar las imágenes de la pala con la que Sanyo ganó en Málaga. Podemos ver perfectamente el carbono 24K y que, a diferencia de la pala de las fotos promocionales de Siux, esta lleva una goma blanca que imagino que será más dura que el pan de hace 2 días. Y si os fijáis en la punta de la pala, parece que es la que se le rompió en medio de la final después de hacer un smash, así que esperemos que la durabilidad se mejore en estos meses. Sanyo ya ha confesado que su nueva pala saldrá al mercado en octubre y yo tengo dos teorías de cómo va a ser definitivamente. Por un lado está la opción más tradicional, que es sacarse un nuevo modelo bajo la manga. Y cuando digo bajo la manga significa tener un nuevo molde, un nuevo nombre, una nueva imagen, un nuevo todo, pero teniendo en cuenta que Siux tiene 18.000 palas distintas, yo no lo veo la mejor opción. Sin embargo, esa es la opción que siguieron con el caso de Stupa, ya que se inventaron la Electra enteramente diseñada para él. Sin embargo, la segunda opción es darle a Sanyo una gama de productos que ya exista. Y si nos ponemos a analizar la gama de productos de Siux, que ya digo que es demasiado amplia desde mi punto de vista, vemos que las palas más caras son la gama Diablo y no están usadas por ningún jugador del World Padel Tour. Y las palas Diablo son las únicas palas top de Siux que utilizan tanto el 24K como el 12K, que son los dos carbonos que ha utilizado Sanyo en esos dos prototipos que le hemos podido ver. También tienen los precios a priori más altos de la marca, que pueden rondar incluso los 450 euros. Y si nos fijamos en todos los modelos de Siux Diablo, tienen diferentes puentes, así que se pueden inventar una Diablo con un puente distinto. ¿Cómo creéis que se llamaría esta nueva pala? ¿Sería la Diablo Sanyo o la Magic Diablo? Sea como fuere, lo veremos en octubre, pero obviamente no es el arco sino es el indio. Dejad en los comentarios el nombre de la pala que creéis que va a tener la nueva pala de Sanyo y nos vemos en el siguiente vídeo.